su palabra. Yo quiero pedirle que vaya conmigo, por favor, a la carta a los Gálatas, capítulo 3, y vamos a leer los primeros 5 versículos de ese capítulo. Dice la palabra del Señor: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Y bueno, Señor, en gran manera, Padre. Estamos agradecidos contigo, porque por medio de tu palabra tú edificas nuestras vidas y nos permites honrarte, Señor. Aún te pido, Señor, que hoy tú des salvación, Padre, a aquellos que escuchan. Que fortalezca, Señor, sus vidas espirituales, Padre. Y que tú puedas asistirnos, Señor, en medio de este tiempo de predicación de tu palabra, Padre. Usa mi humana debilidad para que con claridad presente el mensaje de tu palabra. Que mis hermanos puedan ser entendidos, iluminados por el Espíritu Santo, Señor. Guiados a toda justicia y a toda verdad. Que haya convicción de pecado, Señor. Que haya compromiso en vivir en santidad, Padre. Estamos delante de ti. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la necedad de buscar la salvación por las obras de los hombres. Una de las cosas que resaltan en nuestra cultura posmoderna es precisamente el mal que aquejaba a la iglesia en Galacia luego de haber recibido el mensaje del evangelio de parte del apóstol Pablo. Al día de hoy vivimos en una cultura donde nosotros queremos ser independientes de cualquier cosa que nos rodea y no queremos una legislación sobre nosotros, sino la que nosotros mismos queramos seguir. En cuanto a este punto, si yo preguntase a algunos de ustedes que si quieren ir al cielo o que si ustedes están deseosos de escapar de las puertas del infierno, estoy seguro que todos dirían, bueno, sí. No creo que ninguno conscientemente dijera, yo quiero ir al infierno. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedes tú escapar del infierno y cómo puedes tú entrar al reino de los cielos? Bueno, a esa pregunta, ¿cómo puedo ser salvo y cómo puedo estar en el cielo?, se han formulado muchas respuestas. Y la que tiene más popularidad es aquella que explica cuáles son los pasos que tú puedes dar para poder alcanzar ese objetivo. Entonces nosotros esperamos escuchar cosas que nosotros podemos hacer. Bueno, tienes que portarte bien, tienes que ser un buen esposo. Y usted marca ahí la lista. Tienes que ser
una persona honesta, tienes que venir a la iglesia, tienes que leer la Biblia. En fin, comenzamos a llenar una lista de actividades que debemos cumplir para alcanzar nuestro objetivo. De tal forma de que si yo les pregunto que ustedes son salvos o no, si van al cielo o no, ustedes me dirán, sí soy salvo y sí voy al cielo porque yo hago esto, hago esto, hago esto, hago esto y hago lo otro. Bueno, la iglesia en Galacia, los hermanos de esa zona habían recibido el mensaje del evangelio y ahora, como ustedes saben, habían sido atacados por unos falsos apóstoles, por unos falsos maestros que habían dicho que aparte de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ellos necesitaban las obras de la ley. Y ya ustedes saben que cuando hablamos de las obras de la ley, hablamos de las prácticas que estaban relacionadas con la tradición judía, que se habían anexado como un elemento que ellos debían cumplir, valiéndose entonces de su propia justicia para alcanzar la salvación y la gracia delante de Dios. Así que los hombres y mujeres de la iglesia en Galacia habían y estaban cambiando la salvación y la justificación solo por la fe, por la salvación y la justificación, entonces por sus obras. A este punto y a esta actitud, Pablo les dice que ellos son unos necios, que ellos son unos insensatos. ¿Por qué? Porque no hay mayor necedad en el corazón y en la mente de los seres humanos que pensar y creer que tenemos en nuestras propias fuerzas la posibilidad de alcanzar la salvación, que solo es posible en los méritos de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra cultura y cuando vemos el tiempo en el cual providencialmente nos ha tocado vivir, vamos entonces a ver mucho de eso. Vamos a ver mucho de que tienes que forzarte, vamos a ver mucho de que tú lo puedes hacer, de que tú lo puedes lograr, de que está en tus manos, de que tú eres el capitán de tu vida. Esas cosas vamos a escucharlas mucho en nuestro tiempo. Y vamos a escucharlas mucho en nuestro tiempo porque es lo que las personas de nuestro tiempo queremos oír. Aún nosotros nos gusta escuchar eso. Nos gusta sentirnos motivados a pensar de que nosotros lo podemos lograr. Sin embargo, el evangelio, la obra de Cristo en la cruz del Calvario y todo lo que se nos presenta en la palabra de Dios no tiene en ningún momento la expectativa ni la idea de crear que tú pienses que tú puedes hacerlo por ti mismo, sino que al contrario, el evangelio quiere destruir completamente cualquier esperanza que tú tengas en tu propia justicia, quiere tirar por suelo cualquier elemento de orgullo que tú puedas tener, quiere de hecho dejarte totalmente desprovisto de cualquier posibilidad para que en medio de esa condición, entonces tú literalmente te arrastres a la cruz y pidas perdón y pidas misericordia y clames al único que puede salvarte. Entonces noten que Pablo, después de haber pronunciado unas duras palabras contra el apóstol Pedro, el líder de los apóstoles, y haberle dicho que eres un hipócrita por lo que estás haciendo, te estás comportando de una manera inadecuada, haciendo una división entre los judíos y los gentiles y promoviendo que los gentiles vayan a practicar las obras de la ley, sabiendo tú y yo que esas obras no pueden hacer absolutamente nada en el favor de nuestra salvación. Al contrario, somos justificados independientemente de las obras de la ley, somos justificados por la sola gracia. Y luego de dirigirse a Pedro y tratar el tema con ellos, termina diciendo: yo no desecho la gracia de Dios, no. Al contrario, yo vivo en este momento con esta consideración: con Cristo estoy juntamente crucificado.
Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Esa declaración del apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 20, creo que es un excelente resumen de lo que se trata la vida cristiana. Vivir para nosotros es vivir en Cristo. El yo ha sido crucificado en la cruz y ahora vivo una nueva criatura que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo y que vive para la gloria de Dios. Evidentemente, no somos perfectos, seguimos batallando con nuestro cuerpo carnal que se inclina al pecado, pero dirigidos por el Espíritu Santo, caminamos en santidad o nos esforzamos por caminar en santidad, pero noten, no para ser salvos, porque mi salvación no depende de mí. Mi salvación fue obtenida por Cristo en la cruz del Calvario. La forma en la que yo me conduzco ahora no es para alcanzar la salvación. La forma por la cual yo me conduzco ahora o la forma como me conduzco ahora en la vida es porque Cristo me salvó. Es porque Él me transformó. Es porque Él murió en la cruz del Calvario. Así que se trata de Él, no se trata de mí. Y en ese entendimiento, entonces, luego el apóstol Pablo se vuelve nuevamente hacia los hermanos en la iglesia en Galacia y le dice: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente presentado entre vosotros como crucificado? Noten, esta palabra insensatos, insensatez, tiene que ver con la idea de actuar de una manera no inteligente. No inteligente. No estamos hablando de ignorancia. No estamos hablando de actuar como tontos, no. Estamos hablando de, teniendo el conocimiento, no usar la capacidad mental de haber recibido ese conocimiento y aplicarlo para vivir en concordancia con el conocimiento que hemos recibido. Y entonces el apóstol Pablo, lleno de un celo santo, con emoción que sale del corazón, usa esta frase y le dice: Gálatas insensatos. Y comienza una línea de razonamientos con lo que ellos habían escuchado, con lo que se les había explicado y con lo que ellos habían experimentado. Y va a poner de relieve lo que se les enseñó y lo que ahora ellos están siguiendo. Lo que ellos habían experimentado y lo que ahora están viviendo. Es decir, Pablo va a poner de relieve el conocimiento y la experiencia. Entonces, en primer lugar, le dice: ya va. ¿Quién los fascinó? Algunos traductores traducen esta palabra fascinó como hechizar. ¿Quién los hechizó? Y de hecho, los comentaristas antiguos, aún parte de los padres de la iglesia, interpretaban esto como que quién les echó malos ojos. Yo sé que los jóvenes como yo no entendemos mucho de eso, de malos ojos, pero las damas y los caballeros más saben de qué estoy hablando. Esos malos ojos era una supuesta enfermedad que le echaba a alguien a los niños al mirarlos y les transmitía una enfermedad. Entonces los enfermaba. Entonces, ¿qué tiene? No, él tiene malos ojos. ¿Y quién le echaría los malos ojos? No, yo quiero que fue fulano o sutano. Bueno, en este caso, el término allí también estaba relacionado con esa tradición. Por eso algunos padres apostólicos hablan de ese término de hechizar o fascinar, como que quien los cautivó
con sus ojos y los embrujó para que a ustedes ahora se estén comportando de esa manera. Claro, les comento esto no porque crea que esa es la interpretación o el sentido que Pablo le quiere dar, sino para que vean más o menos lo que el pensamiento de Pablo estimuló a algunos intérpretes a pensar. Sin embargo, me inclino más bien a pensar que Pablo está confrontando a los hermanos en Gálatas como diciéndole, ya va, ¿quién los convenció? ¿Quién lo llevó cautiva su mente para que ahora ustedes no estén obedeciendo la verdad? ¿Cómo es que es posible que luego de haber recibido el conocimiento verdadero de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ahora ustedes estén rechazando ese conocimiento para ir tras las enseñanzas de estos hombres que son realmente falsas e inútiles para que ustedes puedan vivir una vida santa? Entonces los Gálatas habían recibido el mensaje del Evangelio, pero ahora habían rehusado el mensaje del Evangelio y estaban caminando en pos de las obras de la ley que realmente eran inútiles. Entonces Pablo, evidentemente, al ver esta actitud en ellos, le dice, son unos insensatos. No están actuando con inteligencia. No están siendo cónsonos con el mensaje que han recibido. Y créanme, eso no solo le pasa a los Gálatas, también nos pasa a nosotros. Vivimos nuestras vidas no entendiendo las implicaciones profundas de lo que es haber sido salvos por Cristo y haber recibido el Evangelio por la fe. Y aún siendo un poquito más amplio en la interpretación de esta realidad, vemos cómo en la actualidad se presenta como sabiduría lo que es tontería y tontería lo que es sabiduría. Permítanme solo darles un ejemplo en el cual meditaba. Para los hombres parece inteligente pensar de que todo lo que tiene que ver con la realidad humana se originó de un átomo pequeño del cual surgió todo cuando no había nada. Y eso les parece más inteligente que pensar en un Dios que creó todo cuanto existe. Y entonces cuando hablamos de la creación a partir del diseño divino, la gente dice, eres un tonto, eso no es inteligente. Es más inteligente pensar de que cuando no había nada, todo surgió de la nada, y entonces ese átomo, ¿dónde estaba?, preguntaba Alexander ayer. Bueno, el punto acá es, ¿cómo es que, habiendo recibido la verdad, ahora los Gálatas están siendo direccionados a caminar por aquello que es completamente falso? ¿Cómo es que la iglesia evangélica del siglo XVI, que se levantó en contra de las herejías de los católicos romanos, hoy en día se encuentran dentro de la iglesia caminando acerca de las mismas estupideces que rechazaron en el siglo XVI? Estuvimos celebrando en el mes de enero y muchas iglesias publicaron la fiesta de las primicias para manipular a los hermanos que van a la iglesia para recogerle su dinero y sus recursos. Entonces yo me pregunto a la iglesia, ¿somos tan tontos, somos tan insensatos para no ver que eso no está de acuerdo al evangelio de Jesucristo? Y entonces nos estamos volviendo a esas mismas prácticas que antes la iglesia rechazó tan vehementemente.
Y entonces vemos cómo muchos hermanos fieles y aún cristianos se encuentran siguiendo las directrices de hombres inescrupulosos, payasos que se paran acá en el lugar donde yo estoy a decir cualquier tipo de estupideces, y las personas que están ahí dicen amén y caminan en función de eso. Somos tan insensatos, somos tan tontos. Eso le estaba pasando a la iglesia en Galacia. Es decir, ellos habían recibido el mensaje del evangelio verdadero, estaban caminando con Cristo, estaban dando frutos espirituales, pero ahora un grupo de falsos maestros se había introducido dentro de la iglesia y los estaba entonces direccionando por un camino diferente. Y el apóstol Pablo entonces clama con celo y con fervor: oh Gálatas insensatos. Y yo pudiera decir el día de hoy: oh iglesia insensata, ¿quién nos ha fascinado para no obedecer a la verdad del evangelio que claramente está en las escrituras? ¿O acaso eso no fue lo que sucedió en el siglo XVI, cuando la iglesia se había trastornado tanto, se había degenerado tanto, que hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, Ulrico Zwinglio se levantaron y dijeron: ¿qué estamos haciendo? Eso no está en la Biblia. Eso no es la forma como nosotros hemos recibido el evangelio. No está en las escrituras. Y entonces muchos de ellos defendieron con su vida la verdad del evangelio para que la iglesia volviese al camino. Y hoy, solo 4 siglos después, o 5, perdón, a la iglesia del primer siglo le tomó 16, pero a la iglesia de la Reforma solo le ha tomado 4 volver a separarse del camino. Y entonces la pregunta hoy es igual: ¿somos tan insensatos? Yo escucho cada tontería y pensaba en esto cuando pensaba en Pablo viendo a la iglesia, habiéndoles enseñado, habiéndoles instruido, habiéndoles enseñado el mensaje del evangelio, y ahora se encuentra con la noticia de que ellos quieren vivir ahora como los judíos, de que quieren practicar las cosas como los judíos, de que quieren entonces circuncidarse y guardar las tradiciones de los judíos. Y él le dice: ¿son insensatos? Y uno diría: bueno, esas son cosas de ellos. No, es que hoy te encuentras tú con gente, por ejemplo, diciendo: mira, el nombre de Jesús no es Jesús, es Yeshua, porque entonces tenemos que hablar en hebreo para ser verdaderos cristianos. Estúpidos, insensatos, tontos. Y uno dirá: bueno, ¿quién se cree eso? Los evangélicos no creemos eso. Sinceramente. Cosas que son tan absurdas al compararlas con la verdad de las escrituras, pero lamentablemente nos dejamos fascinar por esas cosas. Pacta con Cristo: ven acá, tráeme tu dinero y entonces lo que pidas va a ser hecho. ¿Y qué hacen los hermanos incautos? Llevan el dinero, pactan una palabra entre comillas. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿De dónde lo sacan? ¿De quién se inventó eso? Bueno, los falsos maestros que quieren aprovecharse de la fe de los hermanos y se valen de su insensatez y de su necedad porque quieren agarrar las cosas a su manera. Creen que es posible con mi dinero doblarle el brazo a Dios para que haga lo que yo quiero, antes de tener contentamiento y rendirme ante su presencia para que Él haga con mi vida como Él quiere. Y si tengo que padecer, padezco. Y si tengo que pasar por enfermedades, paso por enfermedades. Me rindo ante Él. Él tiene mi vida en sus manos. ¿Entienden? Entonces Pablo, viendo a los hermanos en Galacia y viendo la forma como ahora se están conduciendo, insensatos. ¿Quién los cautivó? ¿Quién los convenció para que
ahora ustedes no obedezcan a la verdad. Y noten, a ustedes, hermanos, a ustedes, le dice Pablo, a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo? Hermanos, yo presenté delante de ustedes, presenté a Cristo crucificado claramente. Ustedes entendieron el mensaje del evangelio. Ustedes comprendieron el efecto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ustedes entendieron la salvación que es por la fe en Cristo. ¿Cómo es posible que, habiendo entendido esto y ante cuyos ojos los de ustedes quedó en evidencia clara y contundente lo que Cristo hizo en la cruz y el efecto de lo que Él hizo en la cruz en nuestro favor, ahora ustedes estén desviándose y no estén obedeciendo la verdad? ¿Cómo es que es eso posible? Pablo está mirando a la cara a los hermanos, preguntándose cómo es que luego de escuchar el evangelio y haber visto lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ellos, ahora ellos estén desviándose. ¿Cómo es posible? Y entonces pregúntese usted el día de hoy, ¿cómo es posible que la iglesia cristiana, teniendo la sagrada palabra de Dios en sus manos, la Biblia, la obra iluminadora del Espíritu Santo, aún seamos movidos en nuestra insensatez para involucrarnos en prácticas que nada tienen que ver con el evangelio, que nada tienen que ver con la palabra de Dios? Y en vez de promover el evangelio verdadero, en vez de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en vez de apuntar a la salvación que es solo por la fe, entonces la iglesia evangélica se está involucrando en cuanto a práctica se le ocurre a los falsos maestros para distorsionar y para no obedecer a la verdad. Increíble, diría el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo estuviera hoy en nuestros días, nos vería y nos diría: oh iglesia insensata. Los hombres entonces hoy están cambiando la verdad objetiva de la palabra de Dios por las experiencias. Una vez escuché a alguien decir: lo mío no es la Biblia, lo mío es la unción. Y comenzó a decir una sanda de estupideces como si la palabra de Dios, la Biblia, pudiera ser tenida en tan poco para ser comparada con las palabras estúpidas de una persona que está diciendo cosas que no entiende. Eso es lo que sucede al día de hoy con muchos hombres que se dicen que son profetas. ¿Profeta? ¿Saben qué es un profeta? Uno que habla en nombre de Dios. ¿Y saben cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Entonces, ¿qué debo hacer yo si soy un profeta? Presentar delante del pueblo de Dios una explicación clara y contundente del contenido de la palabra de Dios. No pararme aquí a imaginarme cosas que pueden suceder en su vida y decírselas para que usted se sienta bien y para que tenga una experiencia mística en la cual usted se sienta agradado. No. Dios reveló su palabra por el Espíritu Santo, por los profetas, por los apóstoles, y la dejó escrita para que entonces hoy los pastores y maestros se paren delante del pueblo de Dios y lo alimenten,
no con sus experiencias, no con sus ideas, no con sus chistes, no con sus opiniones, sino con la palabra de Dios que está escrita. Y entonces el pueblo de Dios sea alimentado con su palabra y puedan vivir para la gloria de Dios. Entonces cuando Pablo dice aquí, oh Gálatas insensatos, ¿cómo es que está sucediendo eso en medio de la iglesia en Galacia? Entonces estamos exactamente en la misma condición. Oh iglesia, somos tan insensatos que entonces ahora no estamos obedeciendo la verdad, entendiendo claramente lo que representa la obra de Cristo crucificado. Y pudiendo ser posible que alguien dijera, bueno, tus argumentos no han sido contundentes, Pablo. Tu presentación no fue suficientemente clara. Aún el día de hoy, alguien pudiera apelar, bueno, no creo eso como tú lo crees. Y así alguien pudo habérselo dicho a Pablo. No estoy completamente claro de que tu argumento sea real. Entonces quiero pasar, dice Pablo, de el conocimiento a la experiencia. Quiero que me comenten esto. Solo quiero esto que ustedes me respondan. Pablo dice, ahora por una vez seré alumno de ustedes a la iglesia. Quiero saber esto. ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué fue lo que trajo salvación a sus vidas? ¿Cómo fue que fueron salvos? ¿Cómo fue que la salvación se dio? Pero yo quiero que ustedes sepan que la Biblia dice que la salvación es por la fe. Y la fe por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Aunque la salvación es una experiencia mística que no podemos explicar desde la perspectiva humana, hay un elemento racional en la salvación. Y es que para que una persona pueda ser salvo, tiene que exponerse a la predicación del evangelio. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. La salvación solo es posible a través del oír la palabra de Dios con fe. Y entonces Pablo pregunta, ya va, ¿cómo fue que recibieron el Espíritu Santo? Refresquen mi mente. ¿Fue por practicar rigurosamente las obras de la ley? ¿Fue por las obras de la ley que recibieron el Espíritu? ¿O estoy mal yo al pensar que ustedes recibieron el Espíritu cuando pusieron su confianza en Cristo como Señor y Salvador, entendiendo la obra de Cristo en la cruz del Calvario y el efecto que eso produjo en su favor? Nuevamente, ¿son acaso tan necios? ¿Tan necios sois? Dice Pablo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Son tan necios para no comprender que el que comenzó la obra en ustedes la va a perfeccionar? Y que de la misma forma como esa obra comenzó, esa obra va a ser perfeccionada. No se trata de sus obras, no se trata de ustedes, no se trata de su disciplina, no se trata de sus capacidades, no se trata de lo que ustedes puedan hacer, se trata de Cristo. Él comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Es Él, a través de su Espíritu Santo en nosotros,
transformando nuestras vidas. Somos tan necios entonces para creer que Él comenzó la salvación, pero ahora depende de nosotros terminarla. ¿Creen que así funciona? Hermanos, somos tan necios así para no ver claramente la verdad que está en las Escrituras. Recordaba una canción evangélica, entre comillas. Yo te arrebato mi familia. Yo te arrebato mi salud. Yo te arrebato mis finanzas. Yo te arrebato esto y te arrebato lo otro. ¿Quién le dijo a la iglesia que mi vida en Cristo está en las manos del diablo? ¿De dónde sacaron eso? Y que ahora yo necesito arrebatarle al diablo las cosas que él me tiene. ¿No dice la Biblia que yo estoy escondido en Cristo? ¿No dice Efesios que he sido bendecido con toda bendición espiritual? ¿Acaso realmente el diablo me tiene algo que yo necesito? ¿Cómo es que creemos esas cosas dentro de la iglesia? Bueno, de la misma manera como la iglesia en Éfeso, en Galacia, llegó a creer que aparte de la obra de Cristo eran necesarias otras cosas para su salvación. Y Pablo les dice, ¿son tan necios ustedes así? ¿De verdad? Explíquenme cómo fue que comenzó la obra en ustedes. ¿Cómo fue que Dios operó salvación en su vida? No fue a través de la predicación del evangelio, y cuando escucharon el evangelio, cuando oyeron el evangelio, cuando vieron a Cristo crucificado, se rindieron ante Él y fueron salvos. ¿O acaso fue por practicar la ley, las obras de la ley? ¿Cómo era tu vida sin el evangelio? Bueno, hay gente que tiene determinaciones, voy a dejar de beber, voy a dejar de fumar, me voy a comportar bien, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Bueno, esa es la vida del hombre en su propia fuerza. Pero en el evangelio suena así: no puedes hacer nada. Estás completamente indefenso, muerto espiritualmente, ciego, sordo, mudo, no puedes hacer nada. Tienes que rendirte ante Cristo y esperar de su misericordia. Y cuando en su gracia la luz del evangelio brilla para ti por medio de el oír con fe, entonces eres transformado en una nueva criatura. Bueno, listo, ya soy una nueva criatura. ¿Y cómo siguen adelante? Bueno, comenzó por gracia. ¿Y cómo termina? Por gracia. El mismo que comenzó la obra en ti, la va perfeccionando. Va trabajando en ti. Va esculpiendo la imagen de Cristo en ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que un día seas encontrado en la gloria con un cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y esto que es corruptible se vista finalmente de incorruptibilidad. No habrá pecado, ya no habrá más llanto, ya no habrá más lloro, pero eso será el día en que estemos en la presencia de nuestro Señor. ¿Soy entonces tan necio? Pablo dice, para que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Fuiste transformados espiritualmente y ahora estás apelando nuevamente a los rudimentos de la ley. Anteriormente había dicho, entonces voy a volver a edificar lo que ya antes derribé. Noten que ahora Pablo está apelando a la experiencia. Ustedes se dieron cuenta que la forma como vivieron anteriormente no les sirvió de nada. Nada, escucha, tú sabes que es así. Nada va a producir paz en tu vida salvo la obra de Cristo en tu corazón. Puedes buscarla donde quieras,
pero sin Cristo no la vas a encontrar. Entonces somos tan necios para seguir buscando lo que solo Cristo nos puede dar. ¿Sois tan necios? ¿Acaso, dice Pablo, tantas cosas habéis padecido en vano? Bueno, si es realmente que fue en vano. Todo lo que han experimentado en su vida cristiana, en la transformación que Cristo ha obrado en cada uno de ustedes, realmente no es suficiente para darles una expectativa clara de lo que Cristo está haciendo en sus vidas y de que ustedes deben poner su confianza en Él y solo en Él, dice Pablo. Versículo 5 termina cerrando su argumento acerca de cómo es que funciona la obra del Espíritu en el creyente. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Pregunta Pablo, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Necesita Dios realmente que tú le pagues por los milagros que esperas en tu vida? ¿Realmente necesita Dios que una persona saque de su bolsillo dinero para pactar, para que Dios haga cualquier cosa en su vida? ¿No les parece a ustedes eso una necedad? Dios lo único que espera de usted y de mí es que confiemos en Él. ¿Quién es nuestro proveedor? Él. ¿Y cómo debemos estar? Confiados. ¿Necesita entonces realmente Dios que usted vaya y impacte una palabra para que Él haga lo que usted quiere? Falso. Él que suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, no lo hace por lo que nosotros hacemos, lo hace porque confiamos en Él. Por nuestra confianza en Él. Pablo escribe en la carta a los Filipenses en el capítulo 4. Yo, dice Pablo, yo he aprendido a estar contento, cualquiera sea mi situación. He aprendido a estar saciado como para padecer hambre, a tener mucho como para no tener nada. En todo y por todo estoy enseñado, dice Pablo. Eso es la obra del Espíritu en un cristiano que confía en el Señor, que depende de Él en todo, no que pretende en alguna forma y en alguna manera comprar el favor de Dios, porque no es posible. El Espíritu obra en nuestras vidas cuando nosotros confiamos en Dios. El Espíritu obra no porque nosotros hagamos algo, sino porque nosotros creemos en Él. Pablo entonces, mirando a los hermanos en Galacia, los confronta. ¿De qué se trata la obra que ha hecho el Espíritu en medio de ustedes? ¿Por qué es que hemos recibido ese suministro del Espíritu Santo? ¿Por qué es que nuestras vidas han sido selladas con el Espíritu Santo? ¿Por qué es que hemos recibido las arras del Espíritu Santo? ¿Por el obrar o por el creer? Esa pregunta retórica de Pablo evidentemente tiene una sola respuesta. La vida del cristiano
es una vida de fe. Caminamos por fe. Vivimos por fe. Caminamos, como dice la palabra, como viendo al invisible. Tenemos nuestra mirada puesta en la eternidad. Así que, como dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea no produce en nosotros sino un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestra mirada puesta en el aquí ni en el ahora, sino en la eternidad. Cuando nos distraemos de nuestro norte, cuando dejamos de poner nuestra mirada en el lugar donde está Cristo sentado, entonces comenzamos a escuchar las voces de los falsos maestros de este tiempo que nos direccionan hacia otros lugares y que nos inclinan a no obedecer la verdad de Dios en su palabra y el evangelio que hemos recibido. Y entonces comenzamos a caminar por obras y no por fe. Ese es el punto. Quiere entonces el Señor, hermanos, que podamos nosotros entender y obedecer a la verdad, no dejando cautivar nuestro entendimiento por hombres ambiciosos que buscan sus propios deleites y que aman más los deleites que al Señor. Cautivaron a la iglesia en Galacia. Estaban desviando a la iglesia en Galacia. Pero de eso tenemos nosotros mucho el día de hoy. Mucho el día de hoy. Quiere el Señor entonces que podamos nosotros confiar en el Señor y vivir para su gloria. Repitiendo cada día la frase del apóstol Pablo. Estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso, Padre. Estamos, Señor, agradecidos contigo por tu bendición, por tu cuidado y por tu asistencia, Padre. Estamos delante de ti. Señor, ayúdanos, asístenos, Señor. Permite que tu palabra predicada, Señor, rinda, Señor, efecto en nuestras vidas, Señor. Que podamos crecer en santidad, que podamos alejarnos de nuestro pecado, dirigidos, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre. Estamos delante de ti, oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. ¿No grabó la predicación, hermano?